¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Abrimos una semana sin periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque finalizó el periodo de sesiones ordinarias y porque el Ejecutivo todavía no prorrogó el actual periodo ni tampoco convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Vamos a estar con actividades que van planificando los diferentes legisladores, las direcciones de este Congreso Nacional, las autoridades de la Cámara de Diputados. Vamos a tener una sesión preparatoria, pero por ahora sin convocatoria a discutir ningún proyecto en el Congreso de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fer? Pero sí va a haber una reunión preparatoria, una sesión preparatoria, donde los diputados de la Nación van a estar sentados en sus bancas, los 257, para, nominar a las autoridades y refrendar a quienes hoy conducen el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados específicamente. Es una acción muy importante institucionalmente, es bastante formal, pero también da cuenta de los acuerdos políticos y de los vínculos entre los diferentes bloques. Venimos del año pasado cuando Cecilia Moró intentó ser votada, ratificada como presidenta de la Cámara y no hubo acuerdo por parte de los diputados, sobre todo de los que en ese momento eran oposición, que lo siguen siendo hoy, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica. Decidieron no acompañar a Cecilia Moró en esta nominación que habían hecho durante el año 2023, en diciembre del 2022, y fue como una situación extraordinaria. En general no se dan esas condiciones porque quien está al frente de la Cámara de Diputados de la Nación es además línea sucesoria del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo general, desde que se restableció el orden democrático en la República Argentina desde el año 1983, ese lugar es ocupado por alguien del partido político que pertenece, o la fuerza política que pertenece el presidente de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo. Principalmente porque es una línea sucesoria y porque además hay ciertos acuerdos políticos no escritos, ¿no? Sí, sin duda. Este Congreso. Y también porque tiene que administrar uno de los poderes del Estado, la mitad de uno de los poderes, que es la Cámara de Diputados, donde no solamente es el vínculo para poder desarrollar las actividades y sesionar y aprobar las leyes, sino todo el funcionamiento con mucho personal a cargo, ¿no? Decisiones importantes que se tienen que tomar. Hoy está terminado ya el periodo de sesiones ordinarias 142. El miércoles está convocada a las 2 de la tarde la sesión preparatoria para ratificar a Martín Menem como presidente del cuerpo. A Cecilia Moró como vicepresidenta primera, al diputado Julio Cobos como vicepresidente segundo y a la diputada Silvia Los Penato como vicepresidenta tercera. Si todo va en la misma línea, deberían ser ratificados. Ahí, pero con algunas modificaciones y algunas situaciones que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Mañana va a haber reunión de los bloques. Sí. Los bloques, por lo general, que se reúnen los martes, mañana martes va a haber reunión, prácticamente todos los bloques van a tener reuniones. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear Cristian Ritondo en esa reunión de bloque y después en una reunión de labor parlamentaria? Que por el número que tiene el PRO, a partir de la división que tuvo la Unión Cívica Radical, el cargo de vicepresidente segundo le corresponde a Silvia Los Penato. O sea que cambiar e invertir el orden de las vicepresidencias. Exactamente. Y Julio Cobos quedaría para la vicepresidencia tercera. En algunos pasillos del Congreso señalan que Encuentro Federal está pidiendo una vicepresidencia para Nicolás Mazzot. Y porque en relación a los números está un poquito más abajo, ¿no? En Encuentro tiene Federal. 16. Exacto. Frente al radicalismo que tiene 20 de diputados en su bloque. Claro. Bueno, es la tercera, sin el oficialismo sería la tercera minoría en términos de números, ¿no? Claro, pero lo cierto es que las vicepresidencias se terminan en la vicepresidencia tercera. Solo que tendrían que crear una vicepresidencia cuarta para Nicolás Mazzot. Bueno, negociaciones, veremos. Y las discusiones políticas que se dan por estas horas porque no se están discutiendo proyectos. Entonces, no se puede. No se pueden porque están esperando, me parece que siguen tratando de insistir ante el Ejecutivo la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. El Ejecutivo por ahora no tiene un temario para poner a consideración, porque el temario que podría llegar a tener el Ejecutivo no incluye por estas horas el presupuesto 2025 y que para que sea incluido el presupuesto 2025 necesita tener un volumen político de expresiones
mucho más de lo que hoy señaló en un reportaje Rodrigo de Loredo, que dijo la posibilidad de aprobar el presupuesto por parte del Congreso, el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo a este Congreso Nacional. ¿Por qué no tenemos presupuesto todavía? Claro. Todavía nos estamos rigiendo con los parámetros que se aprobaron en el año 2022, que fue el momento en que se discutió y se debatió un presupuesto que se discutió muchísimo, muchas horas, muy largo, que hubo muchísimas modificaciones en el tratamiento en particular, donde se intentó nuevamente que los jueces y los trabajadores del Poder Judicial paguen ganancias, Sí. que no se acordó tampoco eso en el debate y que tuvo que ser prorrogado por el cambio de gobierno en noviembre del año pasado. Había una solicitud en su momento del candidato Javier Milei para que el presupuesto ingresado el 15 de septiembre del año 2023 no se discutiera hasta que no se resolvieran las elecciones. Claro. Y luego, bueno, se prorrogó por falta de tiempo y hoy estamos aquí con un presupuesto presentado por el propio presidente de la Nación el 15 de septiembre pasado, con más de 5 encuentros en el Congreso de la Nación en la Comisión de Presupuesto, con la participación de secretarios de Estado, algunos ministros también que han venido a defender su presupuesto, pero sí la situación inconclusa de no haber obtenido dictamen por la suspensión de la comisión y la complicación que se está dando en el debate también con los ejecutivos provinciales y el Ejecutivo Nacional, y el tiempo que corre y el final de las ordinarias. Bueno, las últimas palabras de José Luis Esper fueron su conferencia de prensa o su presentación ante la prensa, porque no hubo preguntas, dejó de ser una conferencia y lo que planteó fue con déficit cero todo, sin déficit cero nada. Y ahí se suspendió el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2025 en este Parlamento Nacional. Se terminaron las sesiones ordinarias y ahora se aguardará si se llama o no a sesiones extraordinarias. Vamos a ver cómo está el clima. Vamos a ver cómo está la temperatura en este mes de diciembre, que acaba de comenzar en la jornada del día de ayer. 21 grados a esta hora. Así es, una linda, agradable temperatura. La máxima que estaba prevista para el día de hoy, con una mínima de 11 grados. Para mañana también se mantiene más soleado, sin esas nubes que pueden llegar a eclipsar un poco el sol, pero lo cierto es que mañana va a haber una máxima de 21, una mínima de 15, así que va a ser una mañana un poquito fresca. Sí, con saquito. Exactamente, y el miércoles una máxima de 25, una mínima de 19, día soleado, y me parece que temperatura en ascenso mirando hacia el fin de semana. 21 grados la temperatura en estos momentos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Señora Amanda, si le parece, podemos ampliar la mesa. Sí, tenemos a nuestros colegas también aquí que ya se han incorporado y le damos la bienvenida a Gonzalo Salabarrieta. Compañero, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Aman, para vos, para Fer, para Meli también, a la espera de una nueva semana parlamentaria con una cierta, obviamente, tranquilidad respecto a lo que es el tratamiento de proyectos, porque hasta que no se publique el DNU, si es que se publica, lógicamente, porque esto es una decisión del Poder Ejecutivo para ver si tenemos periodos extraordinarias, tenemos que enfocarnos en lo que será esta sesión preparatoria el próximo miércoles, donde, bueno, los diputados tendrán que ratificar la presidencia de Martín Menem al mando de la Cámara de Diputados de la Nación, y en el mientras tanto tenemos que hablar de eventos que se realizan dentro del marco de la Cámara de Diputados. Ayer fue el Día Mundial del SIDA y aquí en la Cámara de Diputados se generó una plataforma parlamentaria justamente con varios objetivos y un compromiso que han asumido más de 40 diputados que han firmado justamente el comienzo de esta plataforma en conjunto con la ONU-SIDA, así que vamos a estar hablando justamente sobre este proyecto, que en realidad no es un proyecto, sino que fue una presentación de la plataforma y cómo será el cronograma de aquí en adelante. Bueno, gracias, Gonza. Semana en la cual va a haber, por un lado, lo que decíamos, y bien lo señalaba Amanda, respecto a la sesión preparatoria para definir las autoridades para el ciclo legislativo 2025. Mañana va a haber un homenaje que le hace este Congreso Nacional a el senador, mandato cumplido, senador nacional Eduardo Menem. Mañana a las 6 de la tarde le van a hacer entrega del premio
parlamentario, senador Alberdi, diputado Alberdi, ¿no? El que entrega aquí la Cámara de Diputados. Exactamente. Es un diploma de reconocimiento por el aporte a distintas disciplinas que se ha hecho a lo largo de la historia argentina. Es como una forma de destacar determinadas personalidades. Bueno, va a ser muy interesante también porque, bueno, su hijo preside la Cámara de Diputados, va a estar presente, entendemos, y será quien le entregue también este diploma de honor que se entrega habitualmente. Así que actividad también para mañana, lo que decía Gonza, se disipan un poco las discusiones políticas y afloran las actividades donde el Congreso de la Nación tiene una forma de homenajear o también de ceder el espacio para que distintas personalidades puedan ser homenajeadas. Así es. Le damos la bienvenida a nuestra compañera, a nuestra colega también, Melissa Jofre. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a la espera de esta sesión preparatoria, como bien comentaban, que el miércoles algunos dicen, bueno, va a ser una cuestión formal, va a ser algo breve. En realidad, las sesiones preparatorias a veces no son tan breves, ¿no? Porque allí es donde, bueno, surgen los avales o, bueno, en el caso de oponerse o de abstenerse, generalmente de abstención, ¿no? Claro. Que no acompañan un cargo en lo que es la mesa de autoridades de la Cámara, pero, bueno, cada uno de los jefes de bloque de alguna manera expone, ¿no?, sus apreciaciones respecto del trabajo realizado. Sí, bueno, enseguida vamos a hacer un temita técnico. Y hacer más profundización sobre este tema, ¿no? ¿Para qué sirve, digamos, este acto formal que es la sesión preparatoria? Obviamente que en la Cámara de Diputados está en diciembre y en febrero es en la Cámara de Senadores, pasa algo similar, ahí no se designa presidente del cuerpo, en verdad sí, el presidente provisional del Senado, sin duda, pero hay que recordar que la autoridad, quien administra la Cámara de Senadores, es quien ocupa la vicepresidencia de la Nación. Y el tema ficha limpia y el tema también de la reforma política está latente todavía, fue la última sesión antes que terminara el periodo de sesiones ordinarias el jueves pasado, pero también está la latencia por si finalmente se convoca extraordinarias donde se incluya parte de la reforma política que ingresó días atrás, después del 20 de noviembre, como iniciativa del Poder Ejecutivo. Sí, y fue en definitiva también el detonante, ¿no?, de lo que marcó la profundización de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO a lo largo de, por lo menos, durante todo el fin de semana, con comunicados cruzados entre un lado del otro, y veremos cómo se va a desarrollar y cómo va a impactar esa profundización de la crisis de los dos sectores en esta Cámara de Diputados, donde tienen que tratar de buscar construir mayorías de manera conjunta, ¿no? Puntos de encuentro, por lo menos. Exactamente. En principio, esa profundización de la crisis que se vio después de la imposibilidad de discutir por falta de quórum el proyecto de ley de ficha limpia, no va a generar una consecuencia directa en lo que va a ser, lo que veníamos hablando anteriormente, la sesión preparatoria para poder consagrar nuevamente a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero el vocero presidencial Manuel Adorni habló sobre el tema, habló sobre ficha limpia, habló sobre de esta manera. La pregunta acerca de un supuesto pacto con Cristina, no necesito contestártela, pero de todas maneras lo voy a hacer. No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y dentro de ello implica que nunca va a haber un pacto con Cristina. Te voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes a la pregunta y que tal vez contesten tu segunda pregunta o tu tercera pregunta, qué sé yo, no sé cuántas preguntas me hiciste. En primer lugar, el gobierno está a favor de la ficha limpia. El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. Así que estamos a favor de ficha limpia.
la verdad es que causa algo de indignación, si se quiere, el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, ¿no? Una de ellas es de un pacto de impunidad y no sé cuánta pavada más. Vos decís, bueno, el presidente no... La verdad que el presidente intenta no contestar estupideces porque es realmente una pérdida de tiempo, y cuando cualquiera que nos conoce sabe que es imposible que un pacto con Cristina sea viable, porque no está en nuestra esencia. El proyecto de ficha limpia se presentó en el 2016, pasó por allí el presidente Mauricio Macri, pasó por allí el presidente Alberto Fernández. El proyecto no se trató. Nosotros estamos a favor de tratar, de hecho ficha limpia en algún momento va a ser una realidad. Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos, donde uno pueda sospechar que pueda existir algún feudo con algún tipo de justicia no independiente, porque la justicia debería ser independiente. El proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos, inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar. Lo cierto es que nosotros me refiero a nuestro espacio o al espacio que yo pertenezco, al que pertenece el presidente y a los que conformamos los que gobernamos. Lo cierto es que somos el único espacio con el currículum que está limpio. Entonces somos los más interesados en que efectivamente, y por defensa de los argentinos, que el proyecto... Nosotros no tenemos ningún tipo de mancha en el currículum. Bueno, no lo sé. Nosotros no tenemos ninguna mancha en el currículum. Y eso implica que tampoco nos interesa, porque me dejaste pensando también, a nosotros no nos interesa polarizar con la doctora Kirchner. De hecho, de las últimas, creo que 6 veces que la doctora Kirchner le escribió esas cartitas que escribe al presidente Milei solo respondió en la que tenía algo para decir en términos monetarios, en términos de teoría monetaria. En todo lo demás no le contestó. Imagínate si quisiese polarizar, le contestaría. Incluso en lo último parece que el nerviosismo de la no contestación la llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo. Así que imagínate que ni siquiera no nos interesa polarizar con Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, es parte de la vieja política, ¿no? Juntos por el Cambio se ha encargado de Larreta, Marcos Peña, han jugado con el tema de la polarización y no les ha ido bien. Y nosotros no queremos polarizar, no nos interesa polarizar. Y te repito, para polarizar lo estaríamos haciendo de una manera un poco más clara, ¿no? La verdad es esa. La verdad que el gobierno quiera polarizar con la condenada, te repito, es pensar o mirar la realidad con los ojos de la vieja política, cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros, o el presidente, tiene una batalla política, una batalla económica y una batalla cultural. Dentro de esa batalla no está el polarizar con la doctora Kirchner, y dentro de esa batalla tampoco está tampoco queda fuera de esa batalla ficha limpia. Ficha limpia es parte de la batalla porque la corrupción no puede gobernar la Argentina. Dicho esto, y aprovecho para aclarar todo lo que se fue diciendo, efectivamente la diputada Los Penato le escribió al presidente Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con el rechazo, con el que el proyecto no haya avanzado, y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de ficha limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo, y quien va a estar a cargo de asesorar al presidente para terminar si se quiere, pulir
el nuevo proyecto o el proyecto que vamos a impulsar de Ficha Limpia va a ser el doctor Alejandro Fargosi, quien efectivamente va a ser el que asesore al presidente para que los buenos participen y los malos queden afuera. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni. El fin de semana habló también el presidente de la Cámara de Diputados sobre el tema Ficha Limpia. Dijo que Ficha Limpia va a salir, que es un proyecto que hay que buscar consensos, pero es un proyecto que está en condiciones de avanzar. Bueno, tiene que ver cuándo, ¿no? Claro, tiene que hacer todo el recorrido de nuevo, ¿o no? Sí, exactamente. Además, algo que lo que decía Amén en este fin de semana tenía que ver con que en su momento Juntos por el Cambio tenía muchos más diputados propios que los que hoy tiene La Libertad Avanza y tampoco se pudo sacar la ley, ¿no? O sea, no es una ley fácil, por eso se viene pujando obviamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también decir algo, es verdad que La Libertad Avanza quedó en el centro de la escena después de lo que sucedió justamente el jueves. Si hubieran estado los 8 diputados de La Libertad Avanza, no había quórum tampoco. No alcanzaba. No alcanzaba, seguían faltando más, ¿no? Obviamente, todo estuvo centrado allí, porque después de que se cayera la sesión, también hubo cierta sinceridad y revelación por parte del oficialismo. Algunas declaraciones que justamente, ¿no?, explicitaron que todavía no había una intención, sí están a favor, pero todavía no había una intención de avanzar tan a paso firme con este proyecto. Por ahí el texto, ¿no? Tienen que consensuar el texto, que también tiene algunas críticas por parte de algunos de los sectores. Exactamente. En el medio todos los reproches y acusaciones que escuchamos obviamente en el recinto, ¿no? Pero, por ejemplo, Coalición Cívica, que es uno de los bloques que estaban más enojados el jueves y que tuvieron unos cruces ahí bastante picantes con algunos diputados libertarios, Paula Oliveto dijo, nosotros en marzo nos vamos a sentar acá de nuevo. Claro. Y nos vamos a sentar una y otra vez. Así que seguramente ni bien arranque el año, y sobre todo porque tiene que ser ni bien arranque el año en caso que quiera tratarse de esta cuestión electoral, que sabemos no suele en año de elecciones tratarse estos temas. Claro. Lo que sí que de aquí a marzo lo que va a hacer es que la espuma baje. Que hoy está muy alta, empiece a bajar. Sí, y además un año electoral donde hay muchas decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional respecto a cómo considera, lo planteé el primer día cuando llegó aquí el proyecto de la ley bases, cómo considera que va a desarrollarse el proceso electoral, porque tiene la intención de modificarlo en profundidad. Claro, exactamente. Y bueno, habrá que ver ahí, algún diputado del PRO el jueves a la tarde, a mí lo que me dijo fue, nosotros, si La Libertad Avanza no quería acompañarnos, está perfecto, que presenten su proyecto. Ahora, ¿por qué y para qué firmaron con nosotros la convocatoria de la sesión especial? No entendían bien esa decisión de la Libertad Avanza cuando habían impulsado el tratamiento del proyecto. Y después, cuando tenían que sentarse en el recinto, plantearon muchas ausencias. Pero parte de la política. El presidente de la Cámara, Martín Menem, en una entrevista que realizó con un medio nacional, habló en referencia a que él ya lleva 11 meses aquí en la Cámara de Diputados y habló de lo que se siente, se olfatea, por así decirlo, en la previa a una sesión, y que cuando el otro día se sentaron por segunda vez para tratar el tema de Ficha Limpia, ya se percibía que el quórum no iba a estar. Claro. Vamos a seguir conversando sobre esto en los próximos minutos. Vamos ahora a una pausa y continuamos aquí en Pasos Perdidos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi? Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos. Repetimos en el momento y en esta jornada en la cual no hay ya sesiones ordinarias. Se espera la convocatoria de extraordinarias. Habrá que ver si finalmente se concreta. Me parece que mientras el Congreso está en la discusión también
entre los diferentes bloques políticos, pensando su estrategia, pensando su discurso también para la sesión preparatoria del miércoles en torno a la reelección del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como también del resto de las autoridades. Me parece que los bloques están pensando más en eso que en la posibilidad de convocatoria. Y por el otro lado, si se convoca extraordinarias, podría llegar a ser después de esa sesión. Y lo que pasa es que también el Congreso no tiene incidencia en lo que se resuelva en sesiones extraordinarias. Como siempre les contamos, es a partir de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establece el tiempo en que se van a desarrollar esas sesiones extraordinarias y los temas que se pueden tratar o que se espera desde el Ejecutivo que se trate, porque es la posibilidad que tiene, la habilitación que tiene el Ejecutivo Nacional para trabajar, para convocar al Congreso mientras no sean las sesiones ordinarias, en el receso, y allí convocar para discutir algún proyecto en particular. Hay mucha incertidumbre y hasta ahora se está concretando lo que dijo en su momento Guillermo Franco, que no iba a haber extraordinarias, por más que, bueno, todos los bloques le vienen insistiendo a través de reuniones directamente con el Ejecutivo Nacional, incluso cuando estuvo acá el ministro coordinador la semana pasada, el 27, en el Senado de la Nación, los senadores le reclamaron la falta de presupuesto, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, por eso de repente también repercuten en este Congreso Nacional temas que atañen más a políticas del Ejecutivo. Exactamente. Hablando de políticas del Ejecutivo, hay algo que tiene que ver y está vinculado con las obras sociales. Sí, a partir del día de hoy, finalmente, en verdad el 1 de diciembre era la fecha límite que estableció la resolución 3.284, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud y publicada en el Boletín Oficial hace algunos meses atrás, el 3 de octubre, estableció esta fecha, el 1 de diciembre, como límite para que las empresas de medicina prepaga puedan inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud, que si no cumplieron ese paso hasta el día de ayer, no podrán recibir aportes y contribuciones directamente de las obras sociales. De acuerdo a los datos oficiales, los costos de intermediación representan entre un 3 y un 7%, por lo que la puesta en marcha de este nuevo sistema debería producir una baja en los planes de las prepagas. Aproximadamente hay 4,3 millones de trabajadores que contribuyen permanentemente con sus aportes a la opción de la medicina prepaga. En este sentido, el requisito es obligatorio, ya que en caso de no cumplirse con las normativas que establece esta nueva resolución, las empresas deben proveerle a cada afiliado el reconocimiento de ese pago extra de intermediación. Lo que busca es que los afiliados de manera individual no necesiten hacer ningún tipo de trámite, mientras que aquellos que reciben una cobertura total a través de una empresa prepaga sean quienes, a través de la compañía, los encargados de gestionar estos trámites necesarios para que los aportes sean más automáticos, que no haya intermediación entre las prepagas y las obras sociales. Vos, como trabajador registrado, accedes a una obra social que en general es la obra social de la actividad, ¿no?, que está administrada por los sindicatos. Pero si querés derivar tus aportes a una empresa prepaga, tenés que hacer un trámite. Esa intermediación que hay entre el aporte que va a la obra social, que después es trasladado a la empresa privada, bueno, va a ser la empresa privada quien la tenga que, a partir de hoy, en definitiva, absorber. No es más trasladable, no es más algo que pueda incrementar el valor de la cuota de la medicina prepaga. Bueno, ese como uno de los temas. Otro tema tiene que ver también con los números pensando para el año 2025 y pensando también en uno de los debates que cruzó este Congreso Nacional, que es el presupuesto 2025. Hoy volvió a hablar el presidente de la Nación, Javier Milei, en un evento, en una reunión vinculado con la inteligencia artificial que se está haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, y que, por lo tanto, el déficit cero es tema central. Decíamos que fueron las últimas palabras que dijo José Luis Esper antes de terminar con el debate del presupuesto. Con déficit cero todo, sin déficit cero nada. Hoy volvió a ratificar la política de déficit cero el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y lo decía de esta manera.
Es un orgullo para mí estar inaugurando esta Semana de Inteligencia Artificial en nuestro país, dado el cambio de época que esto significa tanto para nuestra nación como para la humanidad en su totalidad. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe y mi fe me lleva a ver la oportunidad histórica que tiene nuestro país como punta de lanza del desarrollo de la inteligencia artificial. No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser presidente, porque otra cosa que necesitan estos servidores son inversiones, y las inversiones necesitan estabilidad a largo plazo. Nosotros estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo, porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse. Nosotros entendemos que tal como en el siglo XX hubo una carrera para construir en mayor estado de bienestar, que solo significó pobreza para los ciudadanos y bienestar para los políticos, la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria. Este tema no es para nada menor. Cuando hablo del equilibrio fiscal y que nos hemos tragado la llave, básicamente nuestra política de déficit cero implica que la relación deuda-producto es no creciente. Es decir, significa que Argentina se convirtió en solvente intertemporalmente. Eso hizo que cuando asumimos el riesgo país fuera de 3.000 y hoy sea de 750. Este tema, que parece un tema no menor, si ustedes hicieran un cómputo del precio en equilibrio de estado estacionario, implicaría que ustedes, en ese equilibrio, los precios tendrían que ser suficientes para cubrir los costos, donde se definen los costos como el costo de operación y mantenimiento, el costo laboral, el costo fiscal y el costo del capital. Al bajar tanto el riesgo país, la tasa de interés baja. Hoy hay empresas argentinas de primera línea que se están endeudando al 5,75% en dólares. Es decir, tasas verdaderamente bajas. Y eso significa que estas inversiones que requieren tanto capital, que son tan capital intensiva, son viables en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal. Vean que además también estamos frente a un hecho inédito, no solo porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad en un contexto, de recesión, que además, si ustedes limpian el efecto, el arrastre estadístico, vamos a terminar neutros en términos de PBI, es decir, que bajamos la inflación sin tener costo en términos de actividad, motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo, sino que además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero. Es decir, no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Y vaya que eso sí es nuevo. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente de la Nación, Javier Milei, hoy en este evento vinculado con la inteligencia artificial aquí en la República Argentina. Sí, se dio en el polo científico que está en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Palermo, y bueno, frente a diferentes empresarios, pero sobre todo investigadores, en este contexto afirmando el presidente de la Nación su política de déficit cero. Vamos a cambiar de tema porque Meli tiene para presentarnos un proyecto de ley que no se va a poder discutir este año, pero sí va mostrando las actividades de los diferentes legisladores y las preocupaciones, en este caso de un diputado de la provincia de Santa Fe. Meli. Sí, Amanda, así es. Se trata de Eduardo Tognoli, diputado de Unión por la Patria, que presentó este proyecto hace unos días atrás, pero justamente este lunes nos amanecimos con una protesta por parte de los conductores que pertenecen al gremio de la fraternidad, en modo de un reclamo, ¿no? Manejando los trenes a 30 kilómetros por hora y en justamente un reclamo que tiene que ver con, según trascendió, ¿no? desde el propio gremio,
con que estamos ante una de las peores crisis ferroviarias, así lo dijeron, y que necesitan repuestos, reparaciones, obras en vías, modernización de los sistemas de comunicación y las señales. Desde el gobierno adjudicaron que esto tiene que ver con, en realidad, una puja salarial, porque no se cerró allí un acuerdo paritario, que es una extorsión en esta posición también que, bueno, el gobierno suele tener para con los reclamos de los gremios. Pero bueno, esto fue lo que sucedió hoy. A raíz de eso vamos a tratar de hablar un poquito de este proyecto, que como les decía ya tiene unos días, y tiene que ver con la preocupación que tiene Toñoli, en este caso, por la protección de la infraestructura ferroviaria, porque el proyecto lo que busca es impedir la enajenación de los bienes que resulten estratégicos para esta actividad. Esto a raíz de que también semanas atrás el gobierno decidió poner en venta más de 300 inmuebles en todo el país. Entre ellos incluyen inmuebles rurales, terrenos baldíos, galpones y también lugares, ubicaciones estratégicas que hacen al ferrocarril, ¿no? Como vías férreas o también lugares donde allí funcionan justamente estaciones o servicios que hacen a esta actividad. Toñoli, un diputado de la Comisión de Transportes, que a lo largo de todo este año también allí han tenido una discusión importante que terminó sin saldarse, ¿no? Respecto de lo que era, los subsidios al transporte del interior, ¿no? Así que está empapado en este tema, y lo que él resaltó en los fundamentos, ¿no?, de su proyecto es que estos bienes son un recurso disponible para la conectividad y el desarrollo integral de la Argentina. Lo que denuncia también el legislador es que desde que asumió el gobierno de Javier Milei hay una política de degradación de la infraestructura ferroviaria, de falta de inversión y por ende desmantelamiento, también con cierre de servicios. Esto es lo que alerta al diputado. Ya hay medidas que se han tomado, pero en pos de prevenir y frenar otras que puedan iniciarse a partir justamente de esta puesta en venta de inmuebles, presenta esta iniciativa, que lo que propone, en definitiva, es muy, muy breve, es de 4 artículos, es que el Congreso Nacional sea el que disponga cualquier eventual desafectación mediante una ley especial. Es decir, para vender cualquier predio o cualquier terreno que sea estratégico para la función de los ferrocarriles, eso tendrá que debatirse en el Congreso de la Nación como si fuera una privatización de una empresa del Estado, ¿no? Entre los bienes inmuebles del Estado Nacional destinados a la prestación de los servicios de pasajeros y de cargas, vamos a ver cuáles son los que se incluyen. Tenemos líneas principales, ramales secundarios y terciarios, estaciones, franjas de terreno lindero de las trazas, y tenemos una más, ahí los enumeramos todos: playas, patios de maniobra y clasificación, cocheras y talleres. Lo que también recuerda Toñoli es que durante el gobierno, durante la gestión de Cambiemos, se había intentado también avanzar con la venta de terrenos que hacen a la actividad ferroviaria, y al decir de que esto no es nuevo, ¿no? Uh-huh. Y que en su momento eso se frenó por la intervención de la Auditoría General de la Nación. También, ¿no?, lo que él un poco ejemplificaba es que, por ejemplo, en su provincia, la estación Belgrano, hoy por hoy no tiene uso, pero de venderse sin un criterio estratégico de por qué se haría esa venta, lo que haría automáticamente es cancelar la posibilidad de que en un futuro pudiera justamente volver a funcionar en favor de los ciudadanos. También otra cosa del proyecto es que se abarca tanto a los bienes en uso, por eso acá mencionaba este ejemplo, como a aquellos que están inactivos pero son potencialmente útiles. Toñoli advirtió por una intención del gobierno de liberar tierras para el desarrollo inmobiliario sin que medie ninguna planificación estatal. Es decir, la venta por la venta, ¿no?, en beneficio justamente de un sector que estaría interesado en estos lugares que resultan obviamente de un valor fundamental.
Y otra cosa que también dijo el diputado es que sin tener en cuenta, esta venta se haría, si sucediera, ¿no? Esta venta, sin tener en cuenta las necesidades de los centros urbanos en los que se emplazan esos terrenos, entre ellas la de la movilidad y el transporte justamente de los pasajeros. A ver, es un proyecto que, como decimos, no tiene muchas chances de tratarse. Bueno, este año ya no tiene chances, pero el año que viene se verá en definitiva. Lo que sí hace es dejar sentada también una postura y una posición y una advertencia de preocupación que hace, bueno, a las provincias, al interior, y que a partir de esta medida del gobierno de poner en venta los inmuebles quieren proteger justamente todo lo que tenga que ver con los ferrocarriles y no generar más desinversión en el sector, sino por el contrario, que se fortalezca eso en favor de los ciudadanos. Sí, muchas veces en los terrenos aledaños a los ferrocarriles, terrenos que son del Estado, se han destinado a la construcción de viviendas, terrenos donde ya no había más traza de ferrocarril, luego de que los 90 se privatizara y se recortara el servicio de ferrocarriles. Muchos de ellos se utilizaron para el programa Procrear, para hacer los lotes con servicios, ¿no? Y que la ciudadanía vaya a través del sorteo que se hacía en aquel momento, en aquella etapa, accediendo a su casa propia en esas zonas. Y también, por ejemplo, la Universidad de San Martín está construida, todo su espacio académico, que cada vez va creciendo más en el conurbano bonaerense, también sobre los terrenos que eran del ferrocarril, que fueron finalmente cedidos. En una etapa era usufructuado por la universidad y finalmente fue cedida a la universidad como su propiedad. Así que hay toda una discusión en función a cuál es el rol que van a tener esos terrenos que ya no se utilizan, y muchos de ellos que también quedaron cerca de los trenes porque era otra la concepción, ¿no? Claro. También antiguamente se arreglaban los trenes, había espacios para las maniobras, o se acumulaban los materiales rodantes, y quedaron también a lo largo del tiempo sin las trazas de las calles que volvían a, o que quedaban sin poder seguir su ruta por los costados de la vía. Así que toda una discusión hace muchos años, desde los 90, por ejemplo, hasta ahora, respecto a qué pasa con esos terrenos. Bueno, veremos a ver cuál, en definitiva, es la decisión del Poder Ejecutivo, más allá de estas iniciativas como la del diputado Tonioli, que nos acaba de señalar Meli, respecto a estos casos particulares en torno a la situación de los ferrocarriles y la situación de todo lo que atañe también a los ferrocarriles, como son el tema de los inmuebles, ¿no? Exactamente. También otro de los puntos en conflicto, en los puntos en lo que tiene que ver con las discusiones. Cambiamos de tema y hablamos también de otras decisiones del Gobierno Nacional vinculadas a la gestión, vinculadas a la toma de decisiones respecto a la gestión gubernamental. Uno tiene que ver también respecto a el tema de los impuestos para las exportaciones, ¿no? La baja impositiva a impuestos a las exportaciones a fin del cumplimiento con los artículos 1 y 45 del reglamento de la Cámara de Diputados, y el objetivo de proceder, por un lado, a la elección de las autoridades, que es lo que va a ocurrir el día miércoles, y también en torno a lo que es al pago del IVA. Si se recibe, en definitiva, por correo privado, el gobierno simplificó las compras online del exterior, eliminando aranceles hasta $400. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es esta actividad, donde, repetimos, el gobierno oficializó los cambios para las compras en el exterior, y esto se implementa en base a lo que ya viene desarrollando el ministro de Desregulación, ¿no? Claro. El anuncio permanente diario de medidas a adoptar. Claro, tiene que ver con el régimen justamente que se permitían hasta una cantidad determinada, un límite de dinero que se podía utilizar para comprar en el exterior. Pasó de 1.000 a 3.000 la cantidad de dinero que se puede gastar, digamos, para que sean enviadas desde el extranjero
algunos productos que no paguen impuestos, y tiene que ver específicamente con estas medidas para amplificar la posibilidad de las importaciones. El gobierno lo anunció respecto a la modificación de este régimen de compras en el exterior, donde se amplía el margen y además se eliminan los aranceles, como bien decías, hasta $400 destinado a uso personal. El resto ya, si vos compras $1.000 afuera, hay $400 que no se contabilizan para el pago de los impuestos, donde también obviamente se elimina el pago de el IVA. Tiene que ver con repuestos y piezas de forma que sea más ágil para que se puedan incorporar a las pequeñas y medianas empresas algunos insumos importantes y que permita también desde la perspectiva del gobierno menores dificultades para el caso de compras en el exterior. Pero bueno, las medidas que están impulsando con productos que no superen los $400 no van a estar sujetos a estos impuestos, y el resto de lo que se haya invertido también aumenta el margen, ¿no? Antes eran $1.000, ahora son 3.000, como una de las formas también para poder compensar estas compras en el exterior. Ya se había establecido algo similar en el 2018, en el gobierno de Mauricio Macri, se había incrementado un tope de hasta $2.000, bueno, ahora se supera hasta 3.000 y permite el envío... Dólares, perdón. $3.000, sí, perdón, me había dicho pesos, $3.000, estoy en otro momento donde era 1 a 1. Y también para promover la normalización del comercio exterior según lo que plantea el gobierno nacional. Bueno, veremos los resultados con el correr y el transcurrir del tiempo. Esta es una medida que empieza a implementarse a partir del día de hoy, ¿no? Y hoy también es el último mes donde va a tener impacto el impuesto país, ¿no? A partir del 31 de diciembre ya no se va a cobrar ese impuesto dentro de las compras con tarjeta, también en precios en dólares, en compras en el exterior o los gastos que se hacen en el exterior, así que también en el último mes donde se va a aplicar ese 60% aproximadamente, ¿no? 35 y 30, que se aplica a cualquier abono o cualquier compra en el exterior. El impuesto país no fue un impuesto coparticipable, es decir, que lo recaudaba el Estado y lo implementaba el Estado a partir de medidas que adoptaba desde el punto de vista administrativo. Pero no era, y fue un fuerte reclamo también de los gobernadores, en un momento cuando se discutía el tema de ganancias y la vuelta para compensar la pérdida de las provincias por haber dejado de cobrar impuesto a las ganancias. La propuesta que habían hecho las provincias al presidente Javier Milei era empezar a coparticipar el impuesto país. Exactamente. Que en un momento fue uno de los impuestos que más recaudaba el Estado. Sí, pero no sucedió finalmente, y también hay que decir que cuando se implementó el impuesto país tenía una fecha de caducidad. Exacto. Que es el 31 de diciembre de este año 2024. Exactamente, fue por 5 años y fue parte de las medidas de emergencia económica que lanzó apenas asumió Alberto Fernández. Exactamente, en el contexto de la pandemia también, ¿no? Recordemos. Bueno, antes de la pandemia fue un poco antes, sí. Antes, porque apenas asumió dentro de la emergencia fue el impuesto país por 5 años. Efectivamente. Bueno, y ya está llegando pasaron 5 años rápido. Pasaron los 5 años. Ya pasaron los 5 años y está llegando a su fin también ese impuesto que se implementaba, que se suma también a esta otra cuestión que tiene que ver con las modificaciones para ampliar los márgenes de compras en el exterior sin la obligación en definitiva de tener que pagar impuestos. Bueno, nos vamos a hacer una nueva pausa, la segunda o la última, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el
horizonte, más allá de la presidencia de Milei, a nivel personal. Tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Último bloque aquí en Pasos Perdidos en este último mes del año, Fer. Ya estamos llegando. Ya estamos en diciembre. Al final. Estamos obviamente todos con la expectativa, con el análisis que hacen también los diputados, sobre todo de la conveniencia de que haya extraordinarias para discutir el presupuesto 2025. Sí. No hay novedades. Se está cumpliendo la profecía del jefe de gabinete, que antes de incluso de venir aquí a la Cámara de Senadores el 27 pasado de noviembre, en alguna nota había planteado que no veía que hubiera extraordinarias. Claro, bueno, están viendo los temas, sí, ¿no? Por un lado, algunos quieren que esté el presupuesto, otros están viendo otros temas para discutir. Está la reforma política. Hay un tema, una información que empezó a circular y que me ha llegado a mí también, respecto a estas denuncias que hay contra, no denuncias, sino estas amenazas contra el gobernador Puyaro y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estarían motorizando, por lo menos están empezando a pensar el Ejecutivo dentro del llamado extraordinarias, discutir la ley antimafia. Que quedó pendiente. Claro, exactamente. Tiene la sanción de diputados. Falta del Senado. Falta del Senado Nacional. Es un debate que está avanzado. Que tiene que ver sobre todo con cambiar el Código Penal respecto a la corresponsabilidad de los integrantes de las bandas criminales, ¿no? Exactamente. Y me parece que también es una respuesta directa a estas amenazas por parte de la política, ¿no? Por parte del Ejecutivo convocando al Congreso y por parte del Congreso terminando de sancionar un proyecto de ley que tuvo dentro de sus defensores de la iniciativa o participantes en la discusión parlamentaria al propio gobernador Puyaro. Y me parece, no recuerdo, pero me parece que también a la propia ministra Patricia Bullrich. Sí, lo vinieron a presentar el proyecto. En el proyecto. Lo vinieron a presentar. Sí, lo presentaron en conferencia de prensa primero el paquete de 3 leyes que habían presentado con el ministro de Justicia también. Uno tiene que ver con reiterancia, la ley antimafias y también otras modificaciones que quedaron pendientes. Datos genéticos. Banco de datos genéticos que finalmente se modificó. Y legítima defensa. Exacto, eran 4 proyectos en total. Exacto. Sí, y bueno, tuvo dictamen la ley antimafias en el Senado, lo que no fue el recinto. Falta el recinto, por eso. Es una ley que está avanzada en la discusión. Me parece que necesitaría tener el acuerdo político, el acuerdo parlamentario. Necesita, por sobre todas las cosas, que se habilite el periodo de sesiones extraordinarias y se habilite el tema. Vamos a ver si nuestro entrevistado nos da alguna información. Lo presentamos de este modo. Le agradecemos al diputado Moreno Valle de la provincia de Salta, que ingresó aquí por la boleta de la Libertad Avanza en diciembre. Ya se va a cumplir un año, en muy poquitos días, desde que asumió como diputado nacional. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, buenos días, buenas tardes, muy gusto con ustedes y por supuesto gracias por invitarme. Les pido por favor si me pueden aumentar el retorno, que los escucho muy lejos. Ahí estamos haciendo los ajustes técnicos. Avanzar preguntándole primero, diputado, se cumple ya dentro de 8 días un año de su actividad como legislador aquí a nivel nacional. ¿Qué evaluación hace de este primer año de gobierno y de este primer año también en el Parlamento con los debates que se pudieron desarrollar? Yo lo veo muy positivo. Obviamente, como encontraron el país en el año pasado,
Se han logrado muchísimas cosas en muy poquito tiempo. Eso, por supuesto, o sea, se bajó la inflación, bajaron las tasas de interés, aumentaron las inversiones, hay una predisposición a gastar, una predisposición a buscar dinero. Nuestro peso se ha revalorizado, nuestra moneda. Te diría que son muchas las ventajas y los logros que se han hecho en este año y en tan poquito tiempo, como por supuesto podemos verlos. Así que te diría que fue una gestión muy, muy buena. Hay que seguir apoyando la gestión de Javier Milei y todo su equipo. Diputado, y por supuesto la estamos apoyando. Sí, perdón. ¿Destaca algún proyecto que le parezca que haya tenido mayor relevancia, en particular en el debate? ¿Algún tema, alguna línea? Mira, los proyectos, obviamente, el RIGI ha sido uno de los puntales. La ley base, obviamente, fue el puntapié inicial que lamentablemente, hemos tenido que esperar 5, casi 6 meses para poderla implementar. Y bueno, ahora con esta ley ya se pueden anunciar muchísimas inversiones. Está en estudio también otro proyecto RIGI para medianas empresas. Así que te diría que el proyecto más importante que podemos plantear es, por supuesto, la ley base, que fue y que va a ser, y es la base para todo el futuro de la política económica de Javier Milei, así que te diría que esa sería la más importante. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar. Hola, Melissa. ¿Qué tal? Lo quería consultar porque, bueno, estamos aguardando esta semana cuál va a ser el temario en definitiva si es que se convocan sesiones extraordinarias, como bien se habla desde el gobierno de que sí, que van a estar convocando. Y el reclamo que tiene que ver por parte de gobernadores de oposición de que se incluya el presupuesto 2025. El oficialismo ha dicho en reiteradas oportunidades que sí quiere que haya un presupuesto, pero que el déficit cero no se negocia. Bueno, de hecho fue algo de las palabras de José Luis Espert aquel día que se canceló la reunión que estaba prevista de la comisión. ¿Usted qué nos puede informar al respecto? Y también, ¿qué pasaría si no se trata definitivamente este mes? Bueno, yo estoy totalmente convencido de que el déficit fiscal se tiene que acabar, o sea, no tiene que haber déficit fiscal, como por supuesto todos los pedidos que pueden eventualmente hacer los gobernadores. Pero para tranquilidad de los gobernadores, les podría decir de que este año van a recibir casi 40.000 millones de dólares de coparticipación. Si es que aumenta entre un 4 y un 5% la actividad económica, esos 40.000 millones se van a ir aumentando un 50%, quizás un poco más. Entonces les diría a los gobernadores que sí, que apuesten al desarrollo, que apuesten al crecimiento, que apuesten a las inversiones y que por supuesto se van a ver beneficiados con todos los impuestos coparticipables que tenemos. Así que eso es un tema que hay que obviamente hay que resolverlo. Los gobernadores tienen que entender cuál es la política que Javier Milei no va a aflojar en absoluto para bajar el déficit fiscal. Nos acordemos que si fuesen otros gobiernos con todas las peticiones para darle alguna definición de determinados sectores, si se les cumplía, obviamente, cómo se cubría directamente con emisión monetaria o con un préstamo. Obviamente, la emisión monetaria es inflacionaria y un préstamo lamentablemente es deuda que van a pagar, por supuesto, lo vamos a pagar todos y por supuesto otras generaciones. Eso por un lado para que tengan claro los gobernadores de que sí, que apuesten al desarrollo y al crecimiento y que sí, sus ingresos se van a incrementar en importes mucho, incluso por encima de la inflación, se van a implementar justamente con este proceso de crecimiento que puede tener la economía. Eso es por un lado. Y después, bueno, obviamente, si no se llega a un acuerdo, sí, se estará con el presupuesto del año 2023 y sí, obviamente eso creo que sí se puede hacer también, así que no le veo que haya impedimento, pero sí hay cosas que no se van a negociar y por supuesto coincido con el diputado Espert y por supuesto apoyo la política del presidente, así que creo que esos son temas que hay que ver, hay que evaluar y que por supuesto los mismos gobernadores tienen que tener presente y que tienen que apostar al crecimiento y por supuesto a la reactivación de la economía y eso obviamente les va a traer un beneficio bastante importante y significativo. Diputado Moreno Valle, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, aquí recién nuestro compañero Fer Frachelli nos hablaba de una información que está rondando, por lo menos en estas horas,
a los distintos colegas y que obviamente hablamos siempre en potencial como una posibilidad respecto a la ley antimafia, ¿no? Un proyecto que debe reactivarse en el recinto. Digo, sumado a temas que están dentro de la caja de posibilidades, como la eliminación de las PASO, la privatización de aerolíneas. ¿Usted cómo está siguiendo este tema? ¿Con qué posibilidades ve que se extienda el periodo ordinario a un periodo extraordinario, por lo menos para el mes de diciembre? Bueno, yo creo que hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Eso hay que tener claro. El planteo de estos grupos que amenazaron al gobernador de Santa Fe y a nuestra ministra, realmente me posiciona en una extrema sensibilidad para poderles decir que sí, sería interesante también que lo discutamos en un recinto que eventualmente se pueden hacer o lo puede convocar el presidente. Pero sí, estas cosas no podemos permitir. Lamentablemente nos hace muchísimo mal a la democracia y, por supuesto, combatir, por supuesto, en este caso, el narcotráfico. Así que totalmente de acuerdo, si se llama a extraordinaria, el presidente tendría que llamar a extraordinaria y obviamente podrá incluir el tema de la ley PASO, la suspensión de las PASO, temas como por ejemplo la reinserción o la reiterancia. Bueno, son temas que sí hay que empezar a plantear, que quedaron pendientes, por supuesto, pero eso sí lo tiene que ver ahora, en este momento, sí el presidente para empezar a convocar a extraordinaria, pero sí es necesario, pues desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Uh-huh. Julio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, ha sido un placer. Saludos a ustedes, equipo, y por supuesto a toda la tutela y audiencia. Gracias. Julio Moreno Ovalle, diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Exactamente. Y ayer, 1 de diciembre, fue el Día Internacional de Lucha contra el VIH, un día en que se pone en la agenda mundial a partir también de los acuerdos internacionales y de la acción que hace Unicida para concientizar a la sociedad de la utilización de preservativos para evitar la transmisión del VIH. El único método anticonceptivo que evita la transmisión del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, es el preservativo. Y si bien ha habido un desarrollo muy grande desde su descubrimiento en la década de los 80 hasta el momento para las medicinas, sigue siendo necesario la prevención. Gonza, nos vas a contar un poco de distintas acciones, actividades que se dieron en la Argentina y en el mundo, porque Argentina forma parte de ese proceso y además recordando que en el año 2022 se modificó la ley de VIH, ampliando los alcances también en las enfermedades, a las infecciones de transmisión sexual y la idea también de la reparación a todas aquellas personas que tuvieron el VIH o tienen el VIH y han sido discriminadas a lo largo de su historia. Exactamente, Aman, tocaste dos palabras puntuales. Uno que tiene que ver con la palabra lucha y el otro que tiene que ver con acción. A lo largo del tiempo y no tan atrás, justamente en los años anteriores, se han modificado el nombre a partir de 1988, año en el cual se comenzó a, por así decirlo de algún modo, ponerle una fecha a la lucha contra el SIDA y el VIH. En este caso tenemos que hablar de que hace no muchos años atrás esto decidió que para hacerlo universal sea el Día del SIDA, el Día Internacional del SIDA. Anteriormente era el Día de la Lucha contra el SIDA, luego se cambió al Día de la Acción, justamente para el SIDA y el VIH, y en este caso hace poquitos años atrás se definió como el Día Internacional del SIDA. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque justamente días atrás y en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación, más de 40 legisladores han participado y muchos de ellos firmaron esto que se mencionó como una plataforma parlamentaria justamente global sobre el VIH y el SIDA. Lo más importante cuando nos comunicamos con algunos de los diputados que estuvieron presentes allí, por lo menos uno de ellos me mencionaba lo transversal que ha sido la participación. Tenemos que hablar en este caso de diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Carlos D'Alessandro, el diputado Anzaloni. Tenemos que hablar de la diputada Bonacci, tenemos que hablar de varios diputados que han participado justamente de la misma y además también
entre los bloques que estuvieron presentes, fíjense que están casi todos. El PRO, Unión por la Patria, la UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, los 2 diputados que son parte del socialismo dentro de Encuentro Federal, como la diputada Mónica Fein y el diputado Esteban Paulón, el MID y también Innovación Federal. Fíjense la variedad de bloques y la cantidad de diputados. Podemos ver en imágenes, por ejemplo, lo que han sido esta participación dentro del seno del Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación, de la participación justamente de estos diputados que han trabajado para colaborar justamente con la ONU-SIDA. La ONU-SIDA, que básicamente es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA. Aquí vemos las imágenes. Nombres para mencionar algunos, ¿no? Decíamos, los diputados de La Libertad Avanza que estuvieron participando: Pablo Anzaloni, Carlos de Alessandro, Rocío Bonacci. De la Unión Cívica Radical, Natalia Sarapura, los diputados de la izquierda, Nicolás del Caño, la diputada Biasi, Castillo, Vilca, la diputada Caletti y Carlos Fernández de Innovación Federal. Ahí vemos la participación de Maximiliano Ferraro. También Pablo Shedlin, la diputada Osuna, Gailiar, Alianielo, Volnovich, el diputado Jorge Hernández, Gabriela Esteves, Jorge Romero, Hilda Aguirre, Montoto, Pederal y San Chomiak, todos de Unión por la Patria. Por parte del PRO, que también hemos tenido la participación de la diputada Sabrina Jmechet, la diputada Sofía Brambilla, Nancy Vallejos, y así una lista interminable de diputados y diputadas que han participado, más de 40, recordemos en el dato importante. Para ser un poquito más claros y concisos, esto obviamente que lo que conlleva es el lanzamiento. Este fue el acto de lanzamiento en una de las tantas salas que tiene el anexo A de la Cámara de Diputados. También para mencionar como dato importante es que desde que se declaró el Día del SIDA, el Día Internacional, a partir de 1988, me parece importante mencionar que esto fue en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que así lo determinó, a través de James Van y de Thomas Nitter, ellos oficiales del Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la Cumbre Mundial de Ministros de Salud que se realizó en ese año, que justamente era el año de la comunicación y la cooperación sobre el SIDA, nace este día. A partir de que nace este día, en 1988, las estadísticas marcan que en el mundo hubo una totalidad, por lo menos redondeando el número, porque a veces es muy difícil saber el número exacto, de 78 millones de personas que han contraído el VIH. Y además hay mucha gente que no se hace los testeos, entonces no sabe si está conviviendo con el VIH. Exactamente, Aman. Un dato muy importante. Recordemos, virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA justamente es la fase más avanzada, que es conocida como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto para ser claros técnicamente y para que se entienda la diferencia entre VIH y SIDA, que suele confundirse o meter todo en la misma bolsa. Datos más recientes de lo que tiene que ver con la legislación vinculada a la Cámara de Diputados de la Nación. Aman, vos lo dijiste, la aprobación en el año 2022 de la Ley Nacional de Respuesta Integral. ¿A qué? Al VIH, a hepatitis virales, a otras ITC y tuberculosis. Esto fue lo que se aprobó, tuvo un impacto muy fuerte, recuerdo, en el recinto, la aprobación de esta ley. 241 votos a favor y solo 8 en contra. Claro, exactamente. Mayorías muy amplias. Sí, 241 votos que hoy realmente en esta Cámara está difícil encontrarlo, pero porque son otro tipo de temáticas. En este tipo de proyectos se suele ver una cantidad tan grande de votos. Y acá tenemos que ver, este fue el acto de lanzamiento, veíamos las imágenes. ¿Y cuáles son estos compromisos que tiene la plataforma? Recordemos que en aquel momento, en 1988, ¿cuáles eran los objetivos principales, ¿no? De por qué también nace este Día Internacional? Apoyar a quienes viven con el virus, recordar a quienes fallecieron por culpa justamente de esta enfermedad,
Y también movilizar a la comunidad para combatir justamente con lo que significa la prevención, algo importantísimo que decía Aman. Muchas personas que no se hacen el testeo y que por ende no saben que conviven justamente con el virus. Otro de los puntos, mejorar el acceso a los tratamientos. Y 5, el punto tal vez que hoy en día sigue vigente y que se tiene que trabajar mucho, reducir el estigma. Un tema fundamental dentro de esto. Bueno, compromisos de esta plataforma, algo bastante similar a lo que en su momento se trataba en el año 88. Sostener asignaciones presupuestarias, algo fundamental. Que va a tener que tratar de manera mancomunada esta plataforma compuesta por estos más de 40 diputados que mencionaba, entre tantos, junto con la ONU-SIDA. El buen funcionamiento de mecanismos de prevención combinada. Y en la última placa lo que vemos, el acceso igualitario a la medicación, abordaje de la discriminación y el estigma y el apoyo de políticas de investigación. Para cerrar, un dato importante. Si hablamos de nuestro país, tenemos que hablar de que aproximadamente hoy en día en la Argentina 140.000 personas tienen VIH. De los cuales, que conviven obviamente con el virus, de los cuales el 80% aproximadamente pueden acceder al tratamiento antirretroviral. Y se estima que 4.200 personas por año se diagnostican con el virus VIH en la República Argentina. Me parece importante, ya que hablamos de un dato importante a nivel mundial, como que desde que se reconoció el SIDA a nivel internacional en el 88, tenemos que hablar de 78 millones de personas que han contraído el VIH y que 35 millones han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA. Me parece importante también remarcar que en la Argentina hay 140.000 personas actualmente que por lo menos han contraído y se puede comprobar que han contraído el VIH. Sí, algo importante con ese dato también que aportamos, Gonza, es que la gran mayoría de las personas, más del 80%, tienen un promedio de 30 años de edad, ¿no? Entre 30 y 35 años. Tanto varones como mujeres. Lo que se ha podido canalizar, que es muy importante, es la transmisión vertical, ¿no? Porque Argentina tiene un desarrollo, un equipo muy importante, sobre todo en el Hospital Muñiz, pero en otros hospitales nacionales de las provincias también, para los partos sean sépticos y no tengan posibilidad de contagio vertical entre quien está pariendo y la persona que está naciendo. Claro. Así que también eso ha reducido muchísimo que las infancias contraigan VIH, que era la principal preocupación allá por la década de los 90. Bueno, 30, 40 años después estamos un poco mejor por lo menos con eso y con la efectividad de los medicamentos que han vuelto crónica la enfermedad, ya no tan compleja, ¿no? Para quienes sí se tratan, quienes no acceden a los medicamentos son los que tienen riesgos de vida. Bueno, y esto también que lo planteó Gonza y que lo planteaste vos, Aman, también respecto a el Día Internacional y el Día Mundial, tiene que ver en definitiva como disparadores para que estemos hablando de estos temas. Exacto, son fechas clave. Si no, terminamos hablando del presupuesto, de las extraordinarias, de la reforma política o de ficha limpia. Pero de estos temas, hoy hablamos de SIDA, a la semana que viene a lo mejor hablaremos de otra enfermedad y la intención, en definitiva, de quienes diagraman estas campañas y la repercusión que tienen los ámbitos legislativos es formar conciencia. Exacto. Y es un poco el objetivo que lo planteó Gonza cuando hizo este informe importante. Pero aparte, Fer, fíjate vos, cuando se marca la importancia de la participación de los bloques, tenemos que hablar de que estuvieron casi todos presentes. Claro. Inclusive cuando se está hablando de, por ejemplo, en uno de los puntos, ¿no? Sostener asignaciones presupuestarias, uno dice, claro, esto lo debe estar pidiendo la oposición, como una especie de presión, como una especie de control de que esté todo en perfectas condiciones. Bueno, hubo 4 diputados de La Libertad Avanza que estuvieron presentes, que firmaron esta plataforma para formar parte de los legisladores que apoyan. Es decir, esta plataforma está apoyada, esta plataforma está compuesta por todos los bloques de la Cámara de Diputados. Bueno, con este informe llegamos al final, Fer. Agradecemos, Meli, por la información que nos has traído. Nos vemos nuevamente el miércoles en la sesión preparatoria. Sí, veremos qué sucede. Vamos a estar comentando todo. Gonza, también muchas gracias por toda la información y también te vemos el miércoles en ese contexto. Ahí estaremos, Aman, un placer como siempre. Llegamos al final de este programa, así que nos vamos despidiendo con todo
el objetivo puesto en el miércoles a las 2 de la tarde. Y ver qué novedades puede llegar a haber respecto a la convocatoria extraordinaria, si será antes o después del miércoles, antes o después de la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.